Bienvenidos una vez más a nuestro club de lectura. Hoy nos encontramos en nuestra 15ª lectura conjunta, la última jaula, que concretamente es un relato radiofónico o ficción sonora de David Hidalgo. También tenemos que mencionar a Francisco Javier Sánchez Verdejo, que es el autor de Última Parada, el libro que se titula también La estética del terror radiofónico o cómo pasar del microrrelato a la lectura dramatizada. Os preguntaréis quién es Francisco Javier Sánchez Verdejo. Pues es doctor en Filología Inglesa por la Universidad de Castilla-La Mancha, habiendo obtenido la calificación de sobresaliente cum laude. Sus líneas de investigación abarcan la literatura comparada, las interacciones entre las literaturas de otras lenguas, la antropología, el cine, el arte. Sus ponencias y sus publicaciones, con contribuciones en revistas, libros, publicaciones científicas y de difusión cultural a nivel nacional e internacional, han recibido una cálida acogida. En 2009 obtuvo una beca para una estancia en St. Joseph College, en Dublín. En 2014 fue seleccionado para participar en el programa Pestalozzi del Consejo de Europa. Desde el 2016 es miembro fundador y del Comité Científico de Chaquiñán, revista de Ciencias Sociales y Humanidades. En 2020 fue designado profesor honorífico por la Catholic University of New Spain. Y ahora doy paso a mi compañera Victoria, que os va a presentar a David Hidalgo. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos. Vamos a disfrutar mucho hoy de esta ficción sonora y a continuación voy a presentar al guionista que hoy nos acompaña. David Hidalgo es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid, donde también cursó estudios de teoría de la literatura y literatura comparada orientada a la narratología en diferentes medios y formatos. Especializado en la comparación entre narrativas literarias y cinematográficas, ha dirigido su formación hacia el estudio del terror y la ciencia ficción, realizando su tesina en el 2012 sobre Splatterpunk, género interdisciplinar de horror extremo. Ha escrito múltiples artículos académicos sobre la materia, publicando en revistas especializadas como Herejía y Belleza, al igual que artículos culturales de diversa índole. Además de todo ello, es escritor de relatos y narrativa breve. Sus escritos figuran en algunas antologías como Hijos del Mal, de Edgar Books 2015, o Cruces Negras. La España Oscura, James Crawford Publishing, en el 2018. En cuanto al guión que hoy nos ocupa, bueno, pues él como guionista y director de ficciones sonoras se ha centrado en la narración sonora dentro del programa radiofónico Mistérica Radio Secreta, de la emisora M21 Radio, creando ficciones de terror. Es ayudante de dirección y coordinador del área de literatura del Festival de Cultura Alternativa Sui Generis Madrid desde el año 2012. Y recientemente coordina y modera el Club Virtual de Lectura Sui Generis de la Comunidad de Madrid. Bueno, pues podéis ver que nuestros dos colaboradores hoy tienen mucho que aportar, además de, bueno, contrastar un poco nuestras ideas y nuestra visión de este relato que vamos a pasar a comentar. No sé si alguien quiere hacer su primera... ¿O hablamos ahora un poquito del libro? ¿O al final? ¿O hablamos primero del... ¿Rubén? Sí, se puede Pasamos... hablar. ¿Se puede hablar ¿Sí? del libro? Sí. Bueno, sí, lo muestro por lo menos. Bueno, este es el libro del que os ha hablado Rubén. Mira, David también lo tiene a mano. Y es el libro Última Parada, la estética del terror radiofónico, cómo pasar de microrrelato a la literatura dramatizada, al que haremos alusión varias veces a lo largo de la sesión de hoy, y bueno, que se presentó el 10 de julio en Madrid. Bueno, dicho esto, para que no se nos quede, aunque ahora vayamos haciendo alusión más veces, pues bueno, ahora ya sí que podemos pasar a analizar el relato entre todos, a comentarlo. No sé quién querrá empezar. Yo siempre, la primera pregunta que os lanzo es la del narrador, pero aquí como es diálogo, pues cambia la cosa. Hoy es totalmente diferente. Francisco. Dime.
Bueno, que si nos quieres contar tu primera impresión y a partir de ahora ya vais levantando la mano los que queráis intervenir. Bueno, yo así de principio me recuerda, creo que es bastante, bueno, un territorio que sería el de Hansel y Gretel, ¿no? Yo no sé si vosotros cuando lo habéis oído, pues un poco es un poco una situación parecida, ¿no? Para iniciar, ¿no? El relato, esta gente está por ahí, muchas similitudes con el bosque. Y bueno, pues aquí en vez de, bueno, pues en vez de la casita de chocolate, pues tenemos este circo, ¿no? Yo, para mí, para iniciar el hilo de la conversación, diría que, no sé, el autor lo tenemos aquí, si realmente lo pensó así. Bueno, lo primero, os quería dar las gracias por invitarme a vuestro club de lectura. Y es un placer además compartir este rato con todos vosotros, ¿no? Fíjate, Francisco, que a mí me llama mucho la atención lo que dices, porque no sé si tenía en mente algo así como Hansel y Gretel, pero sí es verdad que el tema del bosque a mí es algo que siempre me ha gustado mucho, pero como se trata en Hansel y Gretel, que es como lo apartado de lo humano, ¿no? O sea, quiero decir, siempre se tiene como que el bosque es todo lo contrario a la civilización, ¿no? Para lo que no está construido, como una barrera, ¿no? A la que no se puede nunca llegar. O si se llega es donde está el mal, no sé si escondido, pero sí como retenido quizá, ¿no? Y eso se ve mucho a lo mejor a veces en los cuentos de brujas, como puede ser Hansel y Gretel, o en películas que hemos visto 1000 veces, ¿no? Siempre la bruja está apartado de lo que sería la civilización. Y van por ahí los tiros. Yo creo que sí, o sea, la visión de un cuento clásico, yo creo que es justamente eso. O sea, que al final lo que interesa del bosque como lugar específico es eso, que está es lo más opuesto a una ciudad. Muy bien, gracias. ¿Alguien más quiere aportar algo? ¿Qué os parece este inicio idílico? Porque al principio podríamos ser cualquiera de nosotros. Son dos personas que van caminando, se oyen los pajaritos, van disfrutando del paisaje, no sé, y al final, pues ese bello paseo por un paraje precioso tiene ahí un cambio brusco. Yolanda. Yolanda, vale, perdona, que no he visto la mano. No te escuchamos, Yolanda. A ver. Sí, estoy también de acuerdo con la idea que daba Francisco y que nos ha confirmado el autor, y entonces, bueno, sí que he cogido esa referencia también de los cuentos clásicos, de Pulgarcito, de Caperucita Roja, de Hansel y Gretel, ¿no? Que tienen unas consecuencias cuando se extravían o cuando no toman el camino que tienen que tomar. Pero sobre todo sobre los freak show, ¿no? de principios de siglo, de finales del siglo pasado, que tenían esos circos de personas, bueno, pues el circo de monstruos, ¿no? de criaturas. Y bueno, me ha parecido que hacía como una clara referencia, luego ya nos dirás tú, a la última parada, ¿no? A Freaks, a la película Freaks, La última parada, sobre todo por el final, ¿no? Un poco, no, porque es un relato que es muy previsible, sabes realmente qué es lo que va a pasar, ¿no? Pero te dan como muchas ganas de seguir escuchando y a ver cómo van sorteando, ¿no? a esta mujer que les está, bueno, pues embaucando y vengan, y sabes exactamente qué es lo que va a pasar, que es un poco como los cuentos de los niños, ¿no? Sabes lo que va a pasar al final. Y me recordaban a la película, la parada de los monstruos.
Sí, me vais a permitir que... ¿Me oís? Sí, sí, sí. Sí, me vais a permitir que haga una serie de reflexiones y que todo lo que habéis dicho es totalmente pertinente. Es decir, sí que es verdad que el relato que propone David, pues por un lado, evoca esa idea de Hansel y Gretel. Insisto, voy a hacer una serie de matizaciones, porque en el caso de Hansel y Gretel, además, se acentúa, igual que pasa en el relato de David, esa idea de la frente a lo monstruoso, es decir, la bondad frente al mal, al malo, porque en el fondo los dos promotores de este programa, que creo que han elegido de todos los que podían haber elegido, creo que han hecho una elección sabia, por lo que aporta de relato gótico, de relato que promueve el terror. No olvidemos, en ese sentido, que el bosque es una de las características de los relatos góticos, puesto que en la antigüedad el bosque estaba precisamente justo al lado de las ciudades, ¿no? Si salíamos de la ciudad, que era como lo que teníamos, lo que nos protegía, vamos a decirlo así, y entrábamos en el bosque, que era donde nos sentíamos indefensos, aunque realmente cuando entro en el bosque lo que estoy haciendo es volver de donde vi lo hombre, ¿no? Pero es curioso como la naturaleza se ha convertido en ese lugar uncanny, es el otherness, es ese sitio que nos produce desasosiego, inquietud. Hablaba David, muy bien dicho, de las brujas, ¿no? Es decir, parece que asociamos la bruja, el monstruo, con todo lo que se escapa. Javier, se te entrecorta un poco. Lo último, pues... no sé. Habla más despacio, así vale. te corta No sé qué hacer, ¿no? Venga, vale, hablo más despacio. Y por otro lado, como decía Yolanda, totalmente pertinente, claro, la parada de los monstruos. O sea, es que entendamos Browning, porque Freaks es una obra icónica. Me consta que David, aparte de ser experto en literatura y en relatos, es un apasionado del expresionismo alemán y, por tanto, lo que él tenía en la cabeza sabía perfectamente lo que estaba haciendo cuando creó esta historia. Y recordar cómo en Freaks lo que se está intentando es mostrar lo distinto, pero ese distinto es lo abyecto, lo que nos produce desazón, lo que no nos sentimos cómodos. Por tanto, lo distinto no es lo que nos atrae, como ocurrirá, por ejemplo, en la Inglaterra decimonónica, cuando se escribe, por ejemplo, Drácula o Frankenstein, donde lo distinto va a generar curiosidad, ¿no? Pero en Todd Browning, que ya hemos dado un paso, ¿no? Ya estamos en el expresionismo alemán, lo distinto se precisamente de forma totalmente distinto, ¿no? Y por otro lado, ya me hallo, porque no me puedo estar hablando toda la hora, qué interesante pensar en la etimología de la palabra monstruo, lo curioso de la etimología de monstruo y por otro lado del verbo mostrar, ¿vale? Que son dos palabras que etimológicamente, no voy a entrar en el campo porque David es especialista en literatura y en lingüística y sabe más, pero están relacionadas las dos palabras. Por tanto, realmente acordaros que, os apunto esta última idea, en el siglo XVI la realeza española ha mostrado una pasión y una predilección por los monstruos, por todo aquello que se desvía de la norma. De ahí la importancia de esa teratología que va a surgir y donde van a coger todas estas personas deformes. Yolanda. Sí, yo quería también añadirle a David, bueno, pues ese nombre que tiene el carromato, ¿no? Que también me ha hecho mucho recordar al gabinete del doctor Caligari, que también vive en un carromato con el sonámbulo en el cajón, y entonces, bueno, ella tiene su carromato y lo llama el gabinete de las monstruosidades. Entonces, bueno, me ha parecido también
fue muy interesante, siguiendo un poco en el hilo de las grandes películas, ¿no? De las joyas del terror, de una película muda, vamos, ya en los años 20, bueno, que la verdad es que es muy impactante, porque no tiene los efectos que puede tener pues, en estos años, ¿no? Que podemos ver en una película de cine pues muy efectistas y muy... Eso no había antes, ¿no? Entonces me ha hecho también recordar lo difícil, que luego ya hablaremos, pero lo difícil que tiene que ser plasmar en una ficción sonora pues todo lo que normalmente podemos ver con los ojos en una película, cómo lo puedes trasladar a una ficción sonora, ¿no? Y entonces el nombre que le da ella me ha hecho recordar aquella gran película del gabinete del Dr. Caligari. Sí, bueno, siguiendo un poco la estela de lo que decía Yolanda y Javier, sí es verdad que, bueno, la parada, bueno, creo que se llamaba, ¿no? En castellano la parada de los monstruos, ¿no? O algo así, bueno, Freaks, o sí, creo que era Freaks. Efectivamente. Pues sí, era la película en la que yo, o sea, yo tenía todo el rato en mente, porque es una película que en su momento me fascinó y me sorprendió muchísimo por otros trabajos que estaba haciendo en relación al terror y demás, ¿no? Y de cómo, además, Freaks como que da esa visión, creo recordar, hace mucho tiempo que no la veo, ¿no? Pero creo recordar que al final es un poco no el trabajo en equipo, sino que aquellos diferentes al final se unen. Bueno, y es un poco como la norma, ¿no? La ley de, quizá, no sé, la ley de los marginados, por así decirlo. La cuestión, sí es verdad que es muy complicado, Yolanda, en tan poco tiempo quizá mostrar o dar quizá unas pinceladas de lo que podría ser un freak show, ¿no? Porque al final, si os fijáis, solo salen prácticamente, o no salen, sino que es un poco por donde iba Javier, creo, con lo de mostrar, ¿no? Mostrar, sugerir, pues no salen directamente, simplemente a través de la boca de los personajes sabemos que pues sale el Imbunche, sale un Cíclope, pero solo salen dos. Eso quizá tiene más que ver, era un problema de duración. O sea, la idea era de que durase mucho más, pero en esa primera temporada que bueno, última parada, estas ficciones sonoras estaban separadas en 2 temporadas. En la primera temporada teníamos muy poquito tiempo porque iba al final del programa radiofónico, y entonces, bueno, pues por cuestiones de cuadrar todo, había muy poquito tiempo que podíamos extendernos, y luego ya sí, en la segunda temporada, eso lo explica muy bien Javier en el libro, se extendieron las ficciones sonoras, a lo mejor pasaron de 5 o 6 minutos, hay algunas hasta de 14, ¿no? Pero bueno, en esta primera temporada había muy poquito tiempo, se tenía que mostrar, y eso a veces, pues, bueno, pues es una pena, porque yo quería meter muchos más monstruos, ¿no? O sugerir muchos más monstruos. Y al final me decanté un poquito por si os fijáis, sí, es un freak show, pero bueno, el freak show al final, bueno, pues son personas que por desgracia han tenido malformaciones o han sufrido accidentes y han tenido amputaciones de algún tipo, y en aquella época, a principios del siglo XX, pues los freak show eran donde estas personas se podían ganar la vida, ¿no? Pero aquí, sin embargo, es un freak show. O sea, yo lo que quería mostrar era un poquito, dar un poquito una vuelta de tuerca, de que era un gabinete de monstruosidades de verdad, ¿no? En el que damos por sentado, ¿no? Como si fuera un pacto de ficción, en el que damos por sentado la existencia de monstruos reales. Entonces todo este sistema de esta Ilia, pues se dedica a recoger, ¿no? Una especie de, bueno, pues una especie de liga de pequeños monstruos, ¿no? Pues sale el Imbunche, sale el Cíclope, y la idea es eso, es de que hubiese muchísimos más. Iba a decir algo más y creo que se me ha ido un poco. Estaba hablando de Freaks, y bueno, lo que decía Yolanda, sobre todo la película de Freaks, sí, lo tenía yo muy en mente, y también, bueno,
lo que decía Javier, ¿no? De que más que mostrar, al fin, y además, de hecho, en las ficciones sonoras es muy complicado, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que el terror, sobre todo el cinematográfico, incluso el literario quizá de última cuña, es muy visual, ¿no? Nos obliga quizás a hacer un ejercicio de visual, no estoy hablando a lo mejor de un terror quizá más explícito, ¿no? Pero los terrores, digamos, de los últimos años, pues eso, nos obligan a que todo tenga que ser como muy visual, y en una ficción sonora es algo que al final pues te obliga a usar otro tipo de recursos para saltarte esa visualidad y sugerir en este caso al oyente, ¿no? Y ya me callo. Bueno, ahora voy yo, creo. Victoria, si no me equivoco. Sí, vale. Pues lo primero decirle a Rubén, hablando de lo visual, que había unas imágenes por ahí, ¿no? Sí, sí. Vale, que no se te olvide. Eso por la parte visual. Y ahora voy a hacer 2 reflexiones y luego 2 preguntas a los dos colaboradores. David, me parece muy desconcertante que además de mostrar esa monstruosidad, insinúes pues que a lo mejor han podido ser manipulados. O sea, no sabemos si este monstruo nace o se hace, porque cuando mencionas la lobotomía, pues también nos da que pensar que no, quizá no eran así, sino que los han hecho de forma artificial, cosa que es todavía más espeluznante. Eso por una parte. Y luego por otra, quería mencionar también algo que no ha salido, que creo que es muy importante, que es el tema de los efectos especiales. Por ejemplo, hay una cortina que corre cuando muestra cada jaula, y la verdad es que en ese momento realmente tú estás viendo la jaula en tu mente y estás viendo el monstruo y estás viendo cómo descorren esa cortina. Entonces los efectos que consigues con esa técnica pues llegan mucho, es que son realmente visuales, porque todos sabemos, ese sonido lo identificamos, está muy bien escogidos los efectos especiales. No sé si quieres comentar algo y luego le voy a preguntar a Javier otra cosa. Bueno, sí, cuando hacíamos yo siempre he dicho que las ficciones sonoras al final era un trabajo en equipo, ¿no? Porque, o sea, yo al fin y al cabo solo escribía el guión o le daba forma a un pequeño relato en forma de diálogo, pero después el trabajazo, el peso del trabajo para hacerlo realidad eran los actores de doblaje y la postproducción de los efectos sonoros, o de los efectos especiales para hacer visual lo que solamente el sonido, ¿no? Y en la parte que tú dices por ejemplo, de las cortinas y demás, yo lo que hacía era, me reunía con nuestro técnico de sonido, que era maravilloso, que era Ernesto Feilberg, y entonces, bueno, pues teníamos una biblioteca de sonidos y íbamos buscando siempre el que creíamos que podía ser mejor. Al final era un trabajo, ya te digo, en equipo. Y justamente yo creo que parte de que la ficción sonora después pueda resultar creíble, no sé si creíble o verosímil, sí, o que realmente llegue al oyente, fundamentalmente es de los efectos de sonido. Esa es. Vale, muchas gracias. Y ahora a Javier le voy a hacer una pregunta. Un momentillo, Victoria, estaba también Francisco. Vale, pues ahora me la apunto, que no se me olvide. Vale. Bien. Pues no sé bajar la mano. ¿Hablo yo? Sí, Francisco. Vale. No, bueno, realmente levanté la mano antes de salir esta última parte de la conversación. Me agrada mucho lo que ha hecho David en cuanto a que yo le iba a decir que realmente si no tuvo la tentación de usar más los efectos sonoros y cómo la ausencia de voces extrañas o de esta chica es muy amigable
Y yo pienso que para un autor o la persona que está haciendo este diálogo y demás, pues tiene que ser una tentación tremenda tirar de recursos sonoros para meter al oyente, ¿no? en ese miedo que sabemos que realmente, bueno, pues las películas de miedo son así, ¿no? ¡Pum! El porrazo, la chica me sorprende que sea tan amigable, ¿no? Realmente que no sea una más tétrica o más que meta más miedo, ¿no? Entonces, yo pues felicitarlo en el aspecto de que ha sido para mí muy comedido en el uso de estos efectos, ¿no? Porque la tentación tiene que ser tremenda. Ya. Sí, la verdad es que muchas veces, claro, te ves que a lo mejor le quieres meter más efectos, como tú dices, Francisco, porque crees que a lo mejor puedes, a ver si me sé explicar, que quizá a mayor efectos, mayor va a ser cómo lo recibe, ¿no? El oyente. Y es justo lo contrario, ¿no? Es mejor dejar como... Eso, bueno, se ve muy bien si se ven todas las ficciones sonoras, ¿no? Desde la primera, desde El carro, que fue la primera, fuimos aprendiendo, ¿no? A no abusar, usar justo los justos efectos sonoros para sugerir. Es mucho mejor, que de esto también habla Francisco, es mucho mejor sugerir que mostrar, y sobre todo en ficción sonora es como una regla de oro, porque, bueno, no mostrar, sino que muchas veces, de hecho, en las ficciones sonoras estas que yo hacía con este equipo, muchas de las cuestiones se verbalizaban, ¿no? Que es lo que podríamos decir que es como un recurso para hacerlo visual. Y es mucho mejor dejar que el oyente se meta y a veces se termine él mismo imaginando o reconstruyendo la historia. Por ejemplo, antes Victoria decía lo de que algunos monstruos son creados, y es cierto, ¿no? Yo al principio sí tenía en mente un cíclope, que es el que se menciona, que parece que tiene como una cicatriz de lobotomía, pero claro, al final, ¿qué es lo que hace a un cíclope? Esa forma, ¿no? Quizá, o sea, el aspecto. Quizá yo pensaba en la lobotomía como una forma de controlarlo, ¿no? De dejarlo un poco, pues por desgracia, ¿no? Como se hacía en los sanatorios de principios del siglo XX, como para mantener a una persona pues que no diese problemas, etcétera, ¿no? Y es mucho mejor dejar, volviendo al hilo, es mucho mejor dejar al oyente, en este caso, que reconstruya el mismo la historia, que piense, o sea, o que vaya uniendo las piezas, y eso se ve mejor quizá en otras ficciones en las que hasta el final no se construye, el mismo oyente no construye toda la historia. Pero sí, o sea, fundamentalmente a veces da el hecho de querer abusar de los efectos sonoros, bueno, pues es algo que hay que saberse controlar. Y luego Marta Argota, que es la dobladora o la actriz de doblaje que hace el personaje de Ilia, ella, recuerdo que en esta grabación, ella quería hacerlo de forma mucho más seria, pero más seria, y quizá poner una voz más... o darle un tono quizá un poco más tenebroso, ¿no? Tétrico, podríamos decir. Pero yo preferí que lo hiciese de forma amigable, por una cuestión sobre todo de... Esto era como una especie de guiño a estas películas que nos muestran muchas veces los típicos turistas que se pierden, ¿no? Y que van, vamos a decir, van de listos, ¿no? Porque vienen como vienen ellos de la ciudad, y cuando van a lo rural como que se creen los reyes del mambo, ¿no? Por así, para que nos entendamos. Y esta gente, pues, hablo de las películas, y esta gente del entorno rural como que se hace primero la amistosa y intenta hacerse o ganarse su confianza para después, bueno, pues terminar pues, o matando o torturando demás, ¿no? Son unas películas que además a mí me gustaban mucho. Yo es lo que llamo terral,
que es como el acrónimo de terror rural, ¿no? Pero iba en ese sentido, en el que lo rural como que asalvaja, ¿no? en este tipo de películas o en este tipo de textos y demás, y era necesario que además que como dura muy poquito la ficción sonora, era como necesario que mostrase un poco de, o sea, que les diese confianza este personaje femenino, como que los atrayese a su feria para poder, pues eso, pues al final, para poder hacerse con la adquisición de nuevos especímenes, que en este caso, si es posible, que fuesen monstruos creados, ¿no? Con estos dos turistas. Yolanda. Sí, pues me agrada mucho, David, que hayas hecho esta mención a los efectos sonoros un poco como en torno de burla, porque yo precisamente había cogido ese tono irónico de ella para atraer a los extranjeros, en este caso. Además, el tono de hombre, extranjeros, como diciendo, ¡buf! Pues que se vayan preparando, ¿no? Porque la primera entrada de ellos es ya burlándose del portero, que él suelta el discurso y el otro dice, yo soy un portero, entonces él le imita. Sí que me parece eso, que hay como un poco de burla de toda esa zona rural, de las ferias, fíjate, con ganado y todo, no sé, como que hay un poco despectivo, algo despectivo en el comentario de ellos dos. Y luego, bueno, ella sí, muy amigable, pero sí que veo como una cierta ironía para atraerles. Entonces sí que, bueno, pues me ha parecido, me ha gustado que no, que por lo menos pues habíamos coincidido ahí que en ese tema. Y luego con respecto a los efectos especiales, también un poco, como dice Francisco, me parece que están muy ajustados, porque tienes la música circense por detrás, que es la musiquita de titi que se te queda ahí como en la cabeza, ¿no? La musiquita como infantil, como que no va a pasar nada cuando tú sabes que va a pasar algo, y lo rompes con ese arrastrar de cadenas o ese chirriar de la puerta, o quiero decir que justo está en el momento preciso, que es lo que te da el impacto, ¿no? Sí, al final yo quería hacer la referencia justa a todo esto que estábamos hablando, ¿no? De cómo además hay un montón de películas, si nos ponemos a pensar, hay un montón de películas como que cogen lo podríamos llamar cliché, ¿no? De eso, ¿no? De los turistas que se creen por encima de todo y que pueden hacer lo que quieran, ¿no? Que es lo que tú decías, Yolanda, de que al principio se escucha como esta mofa, ¿no? Como que está contando una historia sin media res y al final pues resulta que es eso, ¿no? Que es una mofa además a los propios bueno, pues a los propios lugartenientes, ¿no? A los lugareños de la zona. Y por supuesto después el tema de la música, justamente yo creo que es un poco lo que decía Javier respecto a lo siniestro, ¿no? A lo uncanny. El tema de que suena esta musiquita, de que parece que es pues eso, un tipo más o menos agradable al oído, y al final pues no, al final resulta que es justamente para acabar con esa falsa, digamos, esa falsa seguridad. O sea, que al principio parece que puede ser, al final lo siniestro no deja de ser otra cosa que nos da un ejemplo, ¿no? O sea, un caso de sentirse seguro o de no sentirse seguro donde deberíamos, ¿no? Y al final el tema de la música circense que acompaña parece que puede tranquilizar a estos viajeros que llegan para al final darles la puñalada trapera, ¿no? Bueno, ahora voy a aprovechar para hacer una pregunta a Javier, referente también a la música. En esta ficción sonora tenemos la que, bueno, acaba de salir el tema de la música del circo,
pero son varias en las ficciones que estudias que comentas en tu libro. Hay varias historias con música. Entonces te quería preguntar que en general, no solo hablando de este relato, sino de todos, ¿hasta qué punto crees que la música trasciende a la hora de la recepción de un relato? Vale, perfecto. Una pregunta muy interesante. Voy a intentar contestar a tu pregunta incorporando también algunas reflexiones sobre cosas que se han dicho, Vale. que todas son pertinentes, pero intento añadir algo más. Bien. No olvidemos que estamos en un entorno radiofónico. Esto es muy importante. Es decir, cuando David crea y diseña todos estos guiones, son para ser consumidos de manera radiofónica y, por tanto, el elemento más importante es la imaginación. Lamentablemente, vivimos en una sociedad donde el consumo es visual y, por tanto, lo visual, entenderme lo que voy a decir, es relativamente pasivo, porque no hay que hacer nada, solo hay que ver. Mientras que lo acústico obliga e invita, y me gusta esa doble intención, a que el oyente tiene que crearse su propia historia. De hecho, yo estoy convencido de que si cualquiera de los que estamos aquí intentara plasmar gráficamente los monstruos, el bosque o Ilia, cada uno tendría su propia versión, porque son nuestras. Y en ese sentido, respondiendo a tu pregunta, claro, la música es una parte esencial del sonido. Los que somos apasionados del terror, y os voy a invitar a hacer, os voy a proponer no, lo mismo lo habéis hecho, pero en el momento que tú ves una película de terror y le quitas el sonido, automáticamente la película pierde todo su valor. Es decir, ya ha dejado de ser una peli de terror y puede ser cualquier otra cosa, porque el sonido opera a nivel mental. Claro, cuando la estamos viendo, estamos recibiendo la información visual y la información acústica. Cuando estamos en la radio, estamos, entre comillas, ciegos. Por tanto, solo tenemos el poder de nuestra imaginación. Y la música sigue espoleando esas partes del cerebro que para nosotros son tan importantes. Y brevemente, estáis haciendo reflexiones muy pertinentes, me encantan todas. Claro, pensar, por ejemplo, para mí tiene mucho valor que acabe el relato con esa música de circo. Por un lado, como decía David, esa música circense, que hay varias pelis de terror. Ahora mismo habéis conseguido que se me meta una en la cabeza y que donde aparece, si no me equivoco, alguien que va cortando cabezas, por lo menos una peli seguro, ¿vale? Con esa música que es la que se repite. Pero claro, luego tiene el otro aspecto que yo quería señalar, que es de la inocencia y que lo voy a relacionar con Ilia. Es decir, el circo, en principio, todos lo asociamos con los niños, pues eso, con esa bondad, con ir a disfrutar. Nada que ver, pues por ejemplo, con la moda que se ha puesto de los payasos asesinos, que está relacionado con esto. Es decir, una figura llena de bondad y de hacer reír a los niños se convierte en el asesino. Para mí me encanta la apreciación que ha hecho David, que obviamente yo desconocía, de que Marta Argota quería haberle dado otro sentido otro tono a sus palabras, y David insistió, porque claro, al no ser una voz tan enérgica o tan, como decía Francisco, tan, digamos, asustadora, sino una voz casi que invita, volvemos otra vez a otra de las características de los relatos de terror y del terror gótico, que es que un personaje que aparentemente carece de esa maldad va a ser el que promueve esa maldad. Ahora mismo se me está viniendo el Castillo de Otranto, pero, por ejemplo, si pensamos en Drácula, por ejemplo, el Drácula de Coppola, probablemente no el Drácula de Stoker, pero el Drácula de Coppola, nos es muy difícil pensar que Gary Oldman nos está presentando a un vampiro al uso, a un Nosferatu.
Todos temeríamos a un Nosferatu, pero no a ese vampiro que nos invita casi a ser su amigo, a estar con él, a comprenderlo, que en el fondo es lo que quiere esa producción. Por tanto, Marta Argota está siendo cómplice de realmente lo que está presentando. Probablemente si Ilia hubiera tenido una voz desagradable desde el principio, nadie querría irse con ella. Pero precisamente es esa cualidad que nos invita a confiar para después darnos el palo. Insisto, y además el sorprendernos, que es otra de las características. No olvidemos que todos los guiones que escribe David para todas estas producciones, estamos hablando de guiones que van desde los 5 a los 7 o 8 minutos. Y para mí es una obra de ingeniería y desde luego una auténtica maestría conseguir crear terror en tan poquito tiempo. Es muy fácil crear terror en media hora, en una hora, en hora y media, en las películas al uso. Pero claro, conseguir meter al oyente desde el segundo 1, y además creo que lo decía Yolanda, quieres seguir oyendo, tú sabes lo que va a pasar, sí sabes lo que va a pasar, pero ahí es donde David nos crea esa tela de araña y nos mete en la trampa. Es decir, sabemos lo que va a pasar, pero ya nos ha enganchado. Ya somos sus propias víctimas. Por tanto, el oyente se convierte en un personaje más. Ya me callo. No, muchas gracias. Yo quería hacer un apunte. Cuando dices que es un personaje más, en realidad casi sí, porque como está recomponiendo un poco la historia, como dice David, que da la información justa para que el oyente forme su historia, su interpretación de esos detalles, de esas pistas, pues al final sí que estás participando de forma activa. Y luego también un detalle que respecto a Ilia, es que yo me la imagino que es guapa por aquí hay una exclamación. Cuando la ven dicen ¡wow! Entonces tiene una voz bonita, convincente y además nos imaginamos, pues no sé, a una bella dama que aparece por el bosque. Simplemente con una exclamación, por el tono de voz. Ya te imaginas una imagen agradable, pues eso, que te camela como quiere, te lleva al circo y hace que entres aunque te parezca un sitio repelente, porque dice, mira, una chabola aquí que va a ver, ¿no? Vamos. Exactamente, y al final los invitados van a acabar destruidos y podríamos apuntar una lectura más allá, que tiene también, al hilo de lo que estás diciendo muy acertadamente, Victoria, que es el papel de la mujer como la femme fatale. Es decir, David ha elegido a una mujer que es la que conduce a esas personas a su destrucción. Podríamos dilucidar, aquí la culpable es la mujer que está conduciendo a esas personas a que al final sean otras víctimas. ¿Es la curiosidad de esas víctimas las que las destruye? Es decir, si lo hubieran rehusado ese ofrecimiento, ¿qué habría pasado? Por tanto, no es solo que la mujer tenga que ser la mala, por decirlo así, pero sí que podemos analizar ese doble papel de los personajes. Insisto, como apuntaba Victoria, todas estas producciones radiofónicas, otro de los elementos magistrales, en mi opinión, de David Hidalgo, es que están llenas de matices, de pinceladas, de pequeñas perlas, que muchas veces hay que oírlas no solo una vez para captar todo lo que estamos hablando. De acuerdo, completamente. No hay manos levantadas. De las personas que están por aquí que todavía no han dicho nada, si se quieren... Ah, mira, Sebastián ha levantado la mano. Mira, si antes lo digo, Sebastián, adelante. Vamos para allá. Vamos a ver, a mí la impresión que me da la escucha es que de primeras, dos turistas que vienen de la ciudad, como hemos estado diciendo, vienen como sabiéndoselas todas, entran en el bosque y el principio de la escucha pues es como de circo, que se lo van a pasar bien y que todo va muy bien. Entonces cuando aparece Ilia, pues hombre, extranjeros y demás, pues también ahí empiezan a
cuando hace la presentación Ilia, es cuando empieza a aparecer realmente el terror, cuando dice que es la dueña y señora de la ceremonia, del gabinete de monstruosidades, ahí donde empieza a aparecer el terror en la escucha. Y de hecho, entre los dos turistas, hay uno que ya no le empieza a gustar la diversión que llevaban en el principio con lo que están viendo que se le puede venir encima. Porque conforme ven la primera jaula, ya le dice, me parece que es Paul y Kyle, uno al otro, le dice, vámonos, que esto no me gusta. Entonces empiezan a ella como a querer echar marcha atrás, donde ya no hay una marcha atrás, prácticamente. Porque Ilia lo tiene todo encauzado, que pagando, sin pagar, vais a pagar al final, saben que el final tiene que llegar en algún momento. Sí, básicamente eso es lo que pasa. Y luego al final también, como hablando de las pinceladas a las que hacía alusión Javier, cuando entran en la tercera jaula, dicen, pero ¿qué es esto? Mochilas y maletas. Ahí con 2 palabras igual. Nos vuelven a dar una información en la cual ya sabemos que no son los primeros turistas que han caído en esa trampa. Entonces, bueno, un poco esa es la historia básicamente. Sí, pero a ver, una pregunta. ¿Ilia de dónde sale? ¿Se había escapado de la última jaula que estaba vacía? ¿David? ¿No? Bueno. No, bueno. No. Sí, Javier. No, habla tú, David. No. Ilia forma parte, ¿no? de ese circo de monstruosidades al final, ¿no? Es la que lleva un poco las riendas de todo y al final es un poco el cebo, que es lo que decíamos antes, ¿no? El cebo para enganchar a estos últimos turistas que se pierden, bueno, que se salen del camino, ¿no? Siempre salirse del camino siempre es sinónimo de perdición, ¿no? En las películas de terror. Pero sí, no, Ilia forma parte de todo desde el principio. Y lo que decías, Sebastián, antes, en cuanto a que hay uno de los personajes que siempre está diciendo que no, tal, ¿no? Y el otro que tira para adelante, ¿no? Que es quizá más confiado. Esto un poquito yo lo hacía porque como había muy poquito espacio de tiempo, siempre intentaba tirar pues de arquetipos, ¿no? De personajes clichés. Siempre hay uno y eso se ve muy bien en las, por lo general, ¿no? En las películas de terror, siempre hay uno que quizás es más cobardica, vamos a decir, o que quizá más con sentido común, ¿no? Porque el que se echa para atrás todo el rato es el que tiene más sentido común en la historia. En plan, aquí pasa algo rarísimo, ¿no? De repente sale hay un circo en medio del bosque no sé si un circo, pero sí a lo mejor un complejo, ¿no? Y una chica nos dice qué tal. Y entonces, pues eso, ¿no? Era para tener un poco los dos polos, ¿no? De los personajes. Yolanda. Además que para que haya un buen espectáculo, bueno, pues era una época en la que no solamente había personas con distintas discapacidades, sino que también se buscaba lo exótico, ¿no? Lo de fuera, lo extranjero. Entonces, bueno, ella sí tiene ya la última jaula, un poco tiene un cíclope, que es una figura mitológica, tiene como es un imbuche y ahora, bueno, pues parece como que le falta, ¿no? El tema extranjero, el tema lo exótico para ella es, no sé, pues como con lo que se precia es el tener un poco todo completo, ¿no? Y termina la jaula con las 2 últimas adquisiciones. Que de hecho eso es un poco lo que ocurre creo recordar que en Freaks, espero que no hacer el spoiler para quien no la haya visto, pero el final de Freaks es un poco eso, ¿no? Sí, bueno. Los que quedan al final, ¿no? Yo Sí, quería decir... incluso... vale. Perdonar, no, simplemente una reflexión. Incluso
Hay otra reflexión muy interesante, si la habéis visto, que es, se supone que Ilia, como estáis diciendo, es una coleccionadora, ¿no? de, vamos a decir, bueno, no voy a usar la palabra monstruos, de distintos seres, ¿no? Entonces, la cuestión es, primero, si estos van a ser los últimos, porque se supone que ya tiene completa su colección, o si va a seguir. Es decir, ¿hasta qué punto va a acabar aquí y se cierra el círculo? Porque realmente esto es lo que ella estaba buscando, o hasta qué punto realmente necesita continuar, porque claro, ellos van a aceptar porque son curiosos, ¿vale? Pensar además que los seres que ven encerrados les desagradan, de manera que no quieren ver la última. Esto nos hace pensar que todo lo que está lo que están encerrados, podemos pensar que no son seres humanos. Por tanto, tal vez lo que le falte a Ilia es el último monstruo que tiene que encerrar. La última tipología, que en este caso es el ser humano. Por tanto, el ser humano es un monstruo. Muy buena reflexión. Sebastián, ¿tenías la mano levantada? No, ahora no. Pues sí, porque no la has bajado. Bueno, pues ya voy a aprovechar yo para decir otra idea. Estuve mirando sobre el tema de los zoológicos humanos que hubo he visto aquí que entre 1870 y 1930 se popularizaron los zoológicos humanos por la geografía occidental, especialmente en Francia, Bélgica y Alemania. Bueno, aquí estamos en el relato, estamos en Europa. Y se recogían, bueno, por decirle de alguna manera, seres humanos que se consideraban exóticos, salvajes o simplemente monstruos y se exhibían en ferias, circos e incluso zoológicos tal y como lo entendemos hoy. Entonces yo veo aquí también un poco de burla en este aspecto, puesto que nosotros, los occidentales blancos, muchas veces nos consideramos como el criterio de medida. Todo lo que no sea igual que nosotros está por debajo de nosotros. Entonces, el hecho de que dos personas blancas y europeas sean encerrados en un circo, en un zoológico humano, como lo queramos llamar, también es un poco paradójico. Es decir, mira, no sois mejores, sois, bueno, como ha dicho Javier, sois unos monstruos, pero bueno, es un poco también darle una vuelta de tuerca a ese criterio de medida que muchas veces una raza o una civilización o un contexto se pone por encima de los demás, cuando en realidad todos somos diferentes y ningún lugar ni ninguna persona es mejor que, ningún grupo es mejor que otro, pero bueno, ahí un poco veía yo esa burla y relegando al ser humano aquí a la inferioridad de los mismos monstruos que hay aquí en este caso. Vamos, sí, yo totalmente de acuerdo con lo que estabas diciendo. Sí, es verdad que esa visión, ¿no? también es un poco como una venganza, ¿no? Entre comillas, ¿no? Sí. Ya que venían tan con ese sentimiento de superioridad, bueno, pues aquí tenéis la moneda de cambio. Luego también me ha gustado mucho lo que ha dicho Javier, que como que está como recolectando, ¿no? Y que al final el último monstruo que le falta es el ser humano. La verdad es que sí, es una interpretación que no estaba en un primer momento, pero que me gusta bastante. Y luego, quizá, antes de que se me olvide, sí que es verdad que antes habéis mencionado, ¿no? Pues que en la última hay como unas, no sé si es una última escena, donde se ven, bueno, maletas y mochilas y demás. Y eso también era un poco una referencia a, bueno, no una referencia, sino un poco yo estaba pensando en La casa de los 1000 cadáveres,
sigue un poco este mismo esquema, ¿no? De una chica que recoge en este caso es como una road movie, ¿no? Van por la carretera ahí en medio de Estados Unidos, pero al final hay un momento en el que descubren, hay muchísimas otras películas del estilo, ¿no? Pero hay un momento en el que descubren estos mismos turistas un sitio donde está lleno de mochilas, carteras, de que anteriormente ha habido otros como ellos, ¿no? Y creo que ese es el momento en el que ellos ya se dan cuenta de que están totalmente perdidos, ¿no? El momento en el que descubren que no son los primeros que pasan por ahí y que van a terminar simplemente como un recordatorio de un montón de mochilas, ¿no? O de carteras o de lo que sea. Bueno, las imágenes, aprovechando ya la última escena, bueno, aquí las imágenes nos las ha proporcionado Yolanda, de fotos ella que tenía suyas, y bueno, como podéis ver, pues empezamos viendo como un carruaje, un carromato de feria, y bueno, ha ido haciendo la evolución, también puso un bosque al principio, y ahora teníamos la puerta. Eso, y aquí otra con un candado que podría ser perfectamente, porque se oye en la historia, se oye al cerrar el ruido metálico. María Ángeles, estabas por aquí desde el principio y me gustaría saber lo que opinas de todo lo que hemos dicho, de tu impresión. Bueno, mi impresión es un relato muy bueno. Y lo que sí quería preguntar es que desde el principio me llamó la atención a que se les califica a los viajeros como imprudentes. Entonces eso ya me llama la atención, porque, a ver, son dos personas pues, que van por el bosque, pues igual quieren saber esos caminos y ya se les califica de imprudentes. Y luego al final, hilando con lo que habéis estado comentando de que debe ser una chica guapa, embaucadora, bueno, pues ellos tampoco se dan cuenta que cuando les propone los dos viajeros a Ilia, mira, te pagamos el doble y nos dejas marchar. Ella acepta, pero dice, con una condición. Entonces, bueno, pues esa forma de saber llevar ya durante tantos años, pienso que no se dan cuenta, claro, con una condición. Y ellos, pues ahí aceptan cuando realmente ya les ha dicho que les paga el doble y les contesta que sí, repito, pues tampoco piensan que ella ha aceptado, pero lo siguen embaucando, como diciendo, venga, vale, pero con una condición. Entonces es la perdición de ellos. Sí, el relato me ha parecido fascinante. Bueno, pues muchas gracias por la parte que me toca. Sí, es verdad lo que decías de que al principio se les trata como de imprudentes. Hay creo que como una constante que a mí siempre que me llama muchísimo la atención, ¿no? Cuando se trata de terror, sea terror literario o terror cinematográfico o sonoro. Para mí una de las cosas que más me preocupan siempre, como un tema, ¿no? Son las desapariciones. Y las desapariciones, por desgracia, es algo que es muy real, ¿no? Y la cuestión es que si nos fijamos un poquito, o sea, si vemos a nivel de realidad, ¿no? Todas las cantidades de desapariciones que hay a lo largo del año, sobre todo el mayor porcentaje es de viajeros imprudentes. Entonces, de gente que más allá luego es otro tema completamente distinto, ¿no? El tema de gente que por desgracia pues o quiere desaparecer o personas que tienen un accidente o son secuestradas, etcétera, ¿no? Pero sobre todo hay un porcentaje enorme en todos esos viajeros que pueden ser viajeros experimentados y a veces la confianza de ser un viajero experimentado o de ser una especie de, vamos a decir, los senderistas, los exploradores, ¿no? los alpinistas,
y al final esa confianza les lleva a ser imprudentes, ¿no? Y justamente es lo que les convierte al final en la presa o en la víctima principal de las películas de terror, ¿no? El hecho de ser, por ejemplo, hay un momento en el que, no sé si se menciona, ahora no me acuerdo, pero creo que hay un momento en el que o se menciona o se da a entender de que han cogido otro camino, o que se han salido del camino, o que donde han encontrado ese cartel se van por un atajo que no deberían, y entonces ese es el momento, digamos, que les condena, ¿no? Y luego, decías lo de Ilia como embaucadora, y totalmente, ¿no? Al final ella sí les dice, sí, te pagamos el doble, y ellos, sí, claro. A ella le da igual, porque sabe perfectamente que esa condición que pone es un poco para relajarles, para que no estén, que sí, no os preocupéis, que ahora salimos, la condición es que veáis la última jaula, pero ella sabe perfectamente que da igual que le paguen el doble, porque se va a quedar si acaso necesitas el dinero, se va a quedar con todo lo que tengan, ¿no? Y al principio les dice algo así como bueno, primera visita, precio especial, ¿no? Y al final el precio especial lo que pagan es con sus propios cuerpos, ¿no? Con ellos mismos, vamos. Rubén, has levantado la mano. Sí, bueno, es que en relación a lo que estaba comentando David, cuando ha dicho lo de las desapariciones, también las desapariciones de niños, de adultos, pues a mí lo que me llama la atención desde un primer momento es el primer monstruo, el Imbuche, que pertenece a la mitología mapuche. Si nos remontamos a la mitología, ese Imbuche normalmente robaba a los niños y se los llevaba para llenarle los orificios y convertirlos otra vez en imbuches, y se los quedaba. Entonces, pues relacionando eso, las desapariciones y todo eso, yo lo he relacionado con ese robo de niños, esas desapariciones de niños, pues que podrían estar relacionadas con este mito, con el mito del imbuche. Luego también, lo que me ha sorprendido, que no sé si lo ha pensado alguien más y ya también David me lo dirá, es el nombre de Ilia, que si nos remontamos a Ilia, sería la madre de Rómulo y Remo. Y bueno, Ilia viene etimológicamente de Silvia, que tiene que ver con el bosque, con la selva. Y bueno, me ha llamado muchísimo la atención ese nombre. Y bueno, luego ya también la relación con la mitología griega o la grecolatina, con los cíclopes, y que sea pues eso con el orificio de la lobotomía, que parece como que lo han intentado adiestrar, por así decirlo, para que actúe de tal modo. Pero sí, me ha llamado muchísimo también la atención eso, la relación mitológica que hay en todo el relato radiofónico. Sí, lo del Imbunche estaba pensando, digo, una de las razones, yo creo que fue hace mucho tiempo, y a lo mejor ahora no me acuerdo, pero estoy seguro de que el Imbunche sí era una de las razones de ponerlo un poco lo de las desapariciones, además las desapariciones de niños. Y estaba pensando, se me vendrá, estaba dándole vueltas a la cabeza, digo, también hay otro tema por ahí que tiene que ver con las desapariciones. Sí, por ejemplo, cuando hay un momento en el que se dice que creo que se nombra algo de los Balcanes en 1991, ¿no? Algo así. Entonces, sí. Es un poco, hace referencia un poco a la guerra de los Balcanes y a la cantidad de niños que desaparecieron en este conflicto, ¿no? Bueno, aparte de personas, ¿no? Pero lo de los niños desaparecidos, sí, lo del Imbunche iba por ahí claramente, pues sí, es verdad que... Y además es un monstruo que siempre me ha parecido... un monstruo, un ser folclórico, una criatura que siempre, a mí personalmente siempre me ha dado, tiene un aspecto que realmente da miedo, ¿no? El hecho de que, y hay novelas actuales, yo diría, por ejemplo, Nuestra parte de noche de Mariana Enríquez, en la que salen imbunches creados, personas a las que les retuercen las piernas, ¿no? Para que no se muevan, y bueno, es algo realmente
realmente horrible. Pero va por ahí, ¿no? Iba por ahí. Luego, el nombre de Ilia, creo, no recuerdo. O sea, ahora mismo no recuerdo, no sé, porque para otra cosa era lo de elegir nombres. Y es verdad que yo al principio intentaba adaptar un poco los nombres al espacio en el que se movían. Así que yo no sé si en ese momento, o no tengo ni idea si Ilia es un nombre habitual en Polonia o por ahí. Pero me parece realmente curioso que además tenga esa reminiscencia, ¿no? Bueno, tanto a la cultura clásica como a los bosques, ¿no? Y la verdad es que, bueno, mira, la verdad es que me ha gustado mucho esa referencia. Sí, sí. Sebastián. Sí, le quería preguntar a David por qué sitúa donde suceden los hechos en Polonia. Si es por lo exótico, por ejemplo, de los bosques que tiene Polonia, de los árboles torcidos o algo parecido. Pues fíjate, eso tiene que ver, con la raíz radiofónica del programa de Mistérica Radio Secreta. Era bueno, todavía se sigue realizando, no se sigue realizando las ficciones sonoras, ¿no? Pero una de las cosas que tenía como guía el programa eran lugares con misterio. Y entonces yo me quedaba un poco, digamos que ese era lo único que me ataba, entre comillas, no me ataba nada, porque yo a lo mejor usaba los diferentes lugares como inspiración para el tipo de relato, ¿no? Y entonces, en este caso, elegí Polonia, yo creo porque estaba buscando bosques europeos. Y bosques europeos quizás vírgenes, entre comillas, porque quizá quedan bosques vírgenes, sobre todo en la parte de Noruega, ¿no? En la parte de Suecia y demás, pero quería algo más de Europa del Este. Y no hay otra razón sin más. O sea, quiero decir, por ejemplo, hay otros que pasaban en Canadá, en los bosques de Canadá, o no todo eran bosques, evidentemente, ¿no? En la Antártida y demás, pero todo tenía que ver un poco con esa raíz del programa de buscar lugares misteriosos. Y al final, o si el relato tenía que ver con un ente folclórico específico, por ejemplo, yo recuerdo que había uno sobre el Wendigo, que es esta criatura que tiene que ver con las mitologías, sobre todo de Norteamérica, en la zona de Canadá, de los nativos de esa zona, y entonces sucedía allí, ¿no? A veces estaba un poco ligado a esto. Y yo creo que elegí Polonia, pues yo creo que fue por eso, porque estaba buscando unos bosques misteriosos de Europa del Este, Europa Central y demás, y dije, bueno, pues mira, pues Polonia, y además siempre buscaba las imágenes, ¿no? Yo no he viajado tanto, pero siempre buscaba un poquito las imágenes y a lo mejor había una imagen que me enamoraba y decía, esto tiene que ser aquí. Así que esa era un poco la decisión, según de los espacios. A mí el bosque, lo que me llamaba la atención es esa descripción del bosque, pues me ha llevado a pensar en El romance del bosque de Anne Radcliffe. No sé si ha sido... Fíjate, no, o sea, yo de Anne Radcliffe prácticamente yo creo que leí, no me acuerdo, porque he leído historias de fantasmas, pero fíjate, no, por ahí no. Creo que tenía que ver más con, por ejemplo, no sé si conocéis la novela del Ritual de Adam Neville, que es este autor británico, Sí. bueno, le llaman el Stephen King de Inglaterra, ¿no? Y tiene que ver más quizá con esa visión del bosque como el horror folclórico, ¿no? O el folk horror, ¿no? Como lo llaman
sobre todo en algunas películas como de esta rama, ¿no? Tenía que ver más con ese tipo de bosques más la raíz folclórica, ¿no? Que quizá es lo que yo buscaba con este. Además, luego está toda la estética del circo, que creo que queda muy bien o que casa muy bien, ¿no? Antes, por ejemplo, creo que hablaba Javier con todo el tema de los payasos asesinos, que es esa moda que venía, y esto no tiene nada que ver, ¿no? Que es ese, pues un poco el freak show del que hablábamos, y la estética de circense con el bosque creo que pega, es como algo siempre muy apartado, ¿no? No me refiero al circo habitual, ¿no? Sino a este tipo de freak show como totalmente apartado, y encima el bosque creo que le daba el toque, ¿no? El punto. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta más o llevamos ya 1 hora y 20 minutos? Entonces no sé si que vayamos haciendo conclusiones, algún comentario final. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Bueno, pues entonces voy a hacer yo otro apunte más. Volviendo otra vez al libro de Última Parada, ¿vale? Esto va también para Javier. En la primera, aunque hemos estado hablando prácticamente de lo que son todas las, bueno, de esta historia, la de la última jaula, hemos hecho alusión a la música de todas las audiciones, ¿vale? Pero me importaba mucho destacar la primera parte del libro, que es pues una contextualización en la que se explica pues la evolución de la recepción de la ficción sonora en España. Entonces, yo sé que, por ejemplo, aquí destaca un poco cómo aparecen en otras partes del mundo y luego se refiere concretamente a España, a pues, la época de el maravilloso Juan José Plans. Y bueno, si quisieras hacer alusión a esta primera parte y una breve, pues no sé, comentar cómo se desarrollan y cómo evolucionan, porque ya sé que en 2 minutos no puede resumir 100 páginas, pero Bueno. 4 ideas principales para bueno, también Sí. contextualizar un poco todo esto de la ficción sonora, de dónde viene. Perfecto. Y dónde hemos Pues llegado. muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Me parece una pregunta muy, muy interesante. Vale, a ver, es cierto, en el libro se intenta hacer brevemente, porque probablemente no pretendo o no se pretende desviarse de la idea inicial, que es analizar los capítulos de David, pero sí se hace un breve recorrido por los orígenes del terror en la radio, por supuesto en Estados Unidos. Cuando hablamos de Estados Unidos tampoco podemos perder de vista a Inglaterra, pero sobre todo Estados Unidos, cuáles son las primeras manifestaciones, y tenemos que pensar en la Guerra de los Mundos, claro, de Orson Welles. Es que hablar de terror en la radio es hablar de Orson Welles. Se hace esa pequeña, digamos, vamos a llamarlo introducción. Después pasamos a España, como muy bien acabas de señalar, claro. JJ Plans, Chicho Ibáñez Serrador, son 2 referentes. Me consta que son 2 iconos para David, y no podemos entender los guiones de David sin entenderlos a ellos 2. Ha habido más, porque Radio Nacional de España hizo sus intentos, pero es verdad que el terror en la radio pues cayó en desuso a partir de los años 60, que yo creo que sería su última época dorada. Digamos que este libro, entre otras cosas, pretende ser un homenaje a ese terror radiofónico que ha desaparecido y que David acertadamente volvió a apostar por él. Cuando hoy en día todo lo que se hace es visual, David se suma a este carro de potenciar la imaginación,
que en el fondo es el terror que a todos nos apasiona, porque existen dos tipos de terror. Yo siempre explico que está el terror físico, el terror que nos puede producir un acantilado, una araña, un lagarto o un elefante, pero eso es un terror físico. Pero David apela al terror que a mí me apasiona y que es, en mi opinión, el que verdaderamente opera a nivel mental, que es el terror que cada uno desarrollamos en nuestra imaginación. Y sobre todo, como una historia aparentemente carente de muchas historias que podrían tener otro devenir, él las convierte en una historia de terror, ¿no? Estábamos diciendo, en el caso que nos ocupa, como una historia en torno a lo circense se convierte en algo terrorífico, mientras que si a cualquier niño le hablamos de ir al circo, lo que menos pensaría es que va a experimentar terror. Por tanto, se intenta hacer ver, insisto, esa especie de viaje en el tiempo, ¿vale? Desde los orígenes, llegando a España y ya centrándonos en Última Parada, porque considero que Última Parada bebe de los referentes del terror. Y como bien decías, intento ser breve, porque si no, seguiría hablando. Sí, entonces, sí. Bueno, vale, ahí lo dejamos. Muchas gracias por este resumen. Yo sabía lo que te estaba pidiendo un imposible, pero bueno, había que intentarlo. Pues no sé si dar... bueno, alguna pregunta, espera. Sí, Javier, otra cosa. La portada del libro me parece una foto inquietante. No sé si es un titán, no sé qué monstruo es este. Bueno, pues es otro monstruo, exactamente, es un titán que, como veis, es un monstruo otra vez con características mitológicas. Que está soportando, es como si estuviera soportando sobre sus espaldas el mundo, pero a la vez no es un titán al uso. Por tanto, es una criatura que admite muchísimas interpretaciones, del mismo modo que todas las historias de David permiten tantas interpretaciones como oyentes que disfrutan con sus producciones. Y ahora tengo otra pregunta para David. Y ya, a ver, es por ir terminando un poco, pero no me quiero quedar con dudas. Y entonces le quería a David preguntar que si tienes previsto a medio plazo crear más guiones de este tipo, porque queremos más. Me había apuntado esto. Pues, bueno, primero, yo siempre agradezco mucho a Javier porque gracias a la labor que ha hecho magnífica en el libro, es como, aparte de lo bien que las ha analizado, que yo muchas veces sigo leyendo el libro y me sigo sorprendiendo, ¿no? de cosas que él ha visto y que yo no era para nada consciente. Así que siempre le agradezco mucho a Javier, ¿no? A ver, sí, a mí me gustaría volver, por supuesto, me gustaría volver a crear guiones de este tipo. Y de hecho había un proyectillo por ahí para hacer una serie en formato ficción sonora. Y lo único que hace falta, pues, encontrar entre financiación y plataforma, ¿no? Siempre existen, si es verdad que existen plataformas del estilo de Podium Podcast o Audible, ¿no? de Amazon y demás. Y bueno, pues solo es buscar, digamos, la vía, ¿no? Para seguir creando este tipo de narraciones que la verdad es que a mí me gustan muchísimo, ¿no? Sí que quería quizá terminar y contaros una anécdota de las grabaciones de todas estas ficciones sonoras, y es cómo lo vivían los actores. Porque yo, digamos, el procedimiento era, yo les escribía, lo hacíamos de 4 en 4, porque eran como el programa era semanal, si no recuerdo mal, se hacían, o sea, se iban formando de 4 en 4 para tenerlas para un mes, ¿no?
Y entonces yo en un fin de semana les enviaba los guiones para que lo fuesen ellos estudiando, leyendo y demás, ¿no? Y haciéndose una idea. Y pues un martes o un día así, ¿no? Pues por la tarde se grababan, y se grababan en un estudio en M21 Radio, que es, ya por desgracia no existe, ¿no? Pero era una radio que tenía como diferentes estudios de grabación, ¿no? Y a nosotros siempre nos dejaban el estudio más chiquitito. Nunca he sabido por qué, porque además éramos 20 la madre, porque entre el técnico de sonido que tenía que estar presente, los actores, que normalmente había una media de entre 3 y 4, y yo también me metía dentro del estudio, y a lo mejor era un estudio, pues no sé, de 3-4 metros cuadrados. Estábamos ahí metidos como una lata de sardinas. Y justo ese estudio pequeño, no me enrollo mucho, pero justo ese estudio pequeño daba con sus cristales pues blindados, ¿no? Los típicos para insonorizar y demás, pues daba al estudio grande, que es donde se hacían los programas en directo. Y entonces hubo una ocasión en la ficción sonora, creo que se llama Los Visitantes. Los Visitantes va como del caso Roswell, es como una especie de reconstrucción más o menos del caso Roswell, y de hecho uno de los personajes habla de Orson Welles, de cuando hizo lo de la Guerra de los Mundos, ¿no? Que ha mencionado Javier. Y entonces había un momento, yo siempre les ponía, siempre tenían mucha guasa conmigo los actores de doblaje, porque decían que siempre les hacía gritar y morirse estrepitosamente, ¿no? Y entonces pues había una escena en la que pues venían, para ponerlos más o menos en contexto, venían o se veía creo que un ovni o algo así, y entonces uno de los personajes gritaba porque aducían a otro de los personajes principales, ¿no? Pero claro, gritar en un espacio tan reducido pues puede ser peligroso. Y este muchacho, que fue pues Víctor González, creo que fue el actor de doblaje, se lo tomó tan en serio, gritó tantísimo, que bueno, pues se escuchó incluso en el estudio de al lado, que estaban en radio en directo, así que sonó ahí en algún momento, se les coló en los micros una especie de... Además fue un follón, porque claro, había una ventana y todos se nos quedaron mirando a nosotros, y yo decía, digo, madre mía, de esta nos echan ya de la radio. Así que, bueno, la verdad es que se lo tomaban muy en serio, y ponían todos los... yo estaré eternamente agradecido a los actores de doblaje, porque ponían su alma en... Además eran actores de doblaje que la mayoría venían de cosas audiovisuales, ¿no? De poner voz a... pues eso, de doblar, ¿no? Y entonces tenían esa parte de actor, ¿no? Y se veía que ponían el alma en cada ficción sonora. Así que... Bueno, pues muy buena anécdota. Muchas gracias por compartir esas anécdotas. Sí. Muchísimas gracias. No, hombre, gracias a vosotros. Yo la verdad es que encantado de haber pasado este rato con vosotros. Bueno, y ya antes de despedir el programa y de decir cuál va a ser la próxima propuesta de lectura, que solemos cerrar así, le quiero preguntar a Javier que para adquirir el libro hay un link, pero bueno, háblanos un poco de cómo, no sé, cómo se puede adquirir. ¿Hay alguna forma más? Bueno, sí, a ver, tenéis el link, cualquier persona interesada puede acceder directamente a la página web de la editorial, pero también es verdad que si hay más gente que lo desea, puede ponerse en contacto conmigo directamente, o con vosotros a lo mejor, por medio del programa, y ya les pasamos los ejemplares sin gastos de envío y sin nada, claro. De acuerdo, pues muchas gracias. Bueno, Rubén, yo creo que vamos a agradecer a todos que hayan asistido, que nos hayan dado esta hora y media larga, y despide ya tú lo que falta y haz la propuesta. ¿Te parece bien? Vale. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias por haber asistido virtualmente. Muchísimas gracias, David y Javier. La verdad que ha sido un lujo contar con vosotros en esta sesión del Club de Lectura. Y bueno, la próxima lectura es de Ursula K. Le Guin, que es Ella los desnombra. She names them, en inglés. Esperamos que os guste.
Muy bien. Bueno, muchas gracias. Nos vemos el mes que viene. Muy bien.